Once again, good afternoon, ladies and gentlemen. It's nice to see you today. Today, the 31st of May, 2024. Vamos a trabajar entonces con lo que tiene que ver con la revisión de nuestro cronograma primero. Y el cronograma nos dice, listo, para esta semana, la propuesta es que trabajemos en desarrollar nuestro primer examen. La propuesta también en cuanto a cronograma se refiere, es que desarrollemos el examen entre el 31, es decir, hoy, y el 6 de junio, es decir, hasta la próxima semana. Para esto, lógicamente, hay que saber cómo ingresar a la plataforma para desarrollar el examen. Esto lo vimos en la inducción, pero no está de más mencionarlo nuevamente. Así que procedamos. Ingresamos a Sayuna y dentro de Sayuna tengo dos mensajes sin leer, ahorita los reviso. Dentro de Sayuna entramos a nuestro curso, Inglés Nivel 1. ¿Listo? Ya usted abrirá el que a usted le corresponda como es coherente. En este caso vamos a bajar un poquitico y todo lo que tiene que ver con actividades, evidencias, presentaciones y demás va a estar desarrollado en la actividad de aprendizaje de la guía. Aquí, para desarrollar el examen, vamos a abrir primero componente formativo y el componente formativo lo que va a hacer es darnos una idea de qué es lo que vamos a encontrar en el test, ¿sí? Porque nuevamente usted no está solo, va a tener acompañamiento. Acompañamiento mío y lógicamente de la plataforma diciéndole qué es lo que va a usted estudiar. Entonces, por ejemplo, esto lo vimos el día de ayer, gramática del verb to be, ¿cierto? Pero también pueden haber temáticas relacionadas con saludos y despedidas o algo de vocabulario, una introducción y algunas categorías gramaticales. Por ejemplo, metámonos con vocabulario. Cuando nos metemos con vocabulario, vamos a encontrar primero el alfabeto, cómo pronunciar el alfabeto, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, G y demás, ¿cierto? Vamos a ver sonidos de vocales y, por ejemplo, aquí dice, The first bird sang for the girl, ¿cierto? Ahí le va a decir cómo pronunciar esta vocal larga, por ejemplo. Bien. Entonces, este es el primer componente formativo que le puede ser de gran utilidad para desarrollar su examen. Al final, como decíamos el día de ayer, usted le pincha donde dice realizar y va a ser una especie de quiz, una prueba de autoconocimientos que le dice, caso hipotético de que prenda ahora por acá, le va a decir una especie de quiz de 4 o 5 preguntas en las que usted va a rellenar información y en ese sondeo, pues usted va a verificar que lo que usted hizo lo hizo bien. Es decir, es una autoevaluación. Bien, esa es la primera parte. Pero, ¿cómo vamos a desarrollar el test? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Salgamos un ratico de este pedacito. Nos vamos a actividades de aprendizaje de la guía y nuevamente ya no vamos a entrar al componente formativo porque el componente formativo son es la parte teórica que nos va a ayudar a desarrollar alguna actividad, pero la actividad de aprendizaje es la que a nosotros nos interesa. Para desarrollar el test, vamos a darle actividad de aprendizaje test, y en el test le vamos a dar a continuar con la previa, bueno, en su caso va a ser iniciar prueba, creo que es, porque en mi caso ya lo abrí antes, así que por eso sale un poco extraño, ¿cierto? Voy a cambiar el rol para que usted mire desde algo muy semejante a lo que usted mira normalmente. Dice continuar con el intento anterior, porque yo en este caso particular, pues lo había abierto anteriormente para mostrar cómo funcionaba el esquema, pero es algo parecido. Entonces usted tiene aquí cinco tipos de preguntas. Algunas preguntas tienen audios, otras preguntas tendrán la versión solamente de texto. Entonces, por ejemplo, en el grupo número 5, usted tiene 10 preguntas relacionadas con un audio, creo que tiene que rellenar. Por ejemplo, en el grupo número 2, usted tiene que seleccionar cuál artículo funciona, a, an o the, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hay un texto también, creo que es en la página, bueno, en la página 3 usted tiene que reorganizar este vocabulario y crear una palabra que utilice todas las letras que tiene aquí. Aquí está.
En la 4, por ejemplo, usted tiene un texto y según el texto usted tiene que elegir la opción correcta, ¿cierto? Es comprensión de lectora en este caso. Rose is a girl, she's Anthony, she's at 7 o'clock, she's in a beautiful house, bueno, lo que sea que tenga relación con esta actividad, ¿no? Bueno, una vez haya terminado el ejercicio, el examen más bien, en la parte inferior derecha le va a decir terminar intento y una vez haya terminado el intento para saber cómo le fue en su examen, en la parte izquierda, en el panel izquierdo, en el panel de navegación, hay un botoncito que se llama calificaciones y en calificaciones usted va a tener aquí una letra A de aprobado o una letra D de reprobado, dependiendo del caso. Recuerde que usted tiene que tener todas sus evidencias como aprobadas para poder pasar el curso. ¿Listo? Bien, habiendo dicho eso, metámonos pues con temática. ¿Qué creo yo que usted va a necesitar para el examen? Las cositas que a mi modo de ver va usted a utilizar en el examen, el cronograma ya lo vimos, así que adiós. Y la guía no la necesitamos porque sabemos que es un examen. ¿Qué creo yo que usted va a necesitar en el examen? Por lo menos en función de lo que yo vi, que yo realicé el examen también. Va a necesitar conocer primero qué son artículos, va a necesitar saber qué son los sustantivos. Los sustantivos son muy amplios, ¿sí? Hay mucha tela por cortar en cuanto a sustantivos se refiere, pero yo me voy a enfocar únicamente en esta ocasión es en identificarlo, saber qué es eso, ¿sí? Y finalmente vamos a ver possessive nouns, sustantivos posesivos, porque un sustantivo puede ser dueño de otro sustantivo. Es como decir la camisa de Carla, ¿cierto? La camisa es un sustantivo y Carla es una niña, pero entendida como sustantivo también. Mañana veremos personal pronouns, el verbo to be, presente simple, alguna introducción y vamos a hacer un ejercicio de listening que normalmente es una de las cosas más difíciles de desarrollar una habilidad un poco complicada. La parte de listening y la parte de speaking son siempre habilidades muy complejas normalmente. Bien, habiendo dicho eso, metámonos por artículos. Los artículos no los vamos a entender como los artículos de oficina, como el lapicero, la grapadora, el resaltador y demás. Sí son artículos esos, pero artículos como de oficina, ¿no? O artículos del hogar. No vamos a entender eso como artículos. Tampoco vamos a entenderlo como artículo, el artículo del periódico, el texto que usted encuentra en una revista, en un periódico, en un informe comercial, etcétera. No vamos a entenderlo desde esa perspectiva, a pesar de que eso significa un artículo también, sino que lo vamos a ver desde la perspectiva gramatical. Un artículo, eh, palabras más, palabras menos, en español lo entendemos, es más fácil verlo así como el, la, los, las, un, una. Eso es un artículo, ¿sí? Esa palabrita, nada más. Un artículo puede ser visto desde una versión singular o puede ser visto desde una versión plural, ¿sí? Y puede ser determinado o indeterminado. ¿Cómo así determinado? Singular y plural, pues es bastante obvio, ¿no? Uno o más de uno, pues es bastante obvio. Pero determinado e indeterminado, eso sí es un poco más complejito de entenderlo. Determinado es cuando para nosotros es, entre comillas, importante, ¿cierto? Cuando ya ha sido mencionado antes y es único, irrepetible, edición limitada, único en su género. No hay más, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, ah, sí, es que yo he tenido varios profesores, ok, de francés, me invento yo que sé francés, ¿cierto? Pero el profesor de francés que estoy teniendo en este periodo de 2024 es único y repetible. Ah, bueno, es otro cuento. Porque aquí ya estamos haciendo una definición muy puntual, que este personaje ya es importante, ¿cierto? Hay muchos perros en el mundo, sí, claro, pues, ¿qué hacemos? Hay muchísimos. Pero es que el que tiene usted en su casa es único y repetible. Es el perrito de la casa, ¿cierto? No es un perro cualquiera, es la mascota suya, la que usted dice, de verdad, para Dios, ese es el perro que amo, ¿cierto? Ese es un artículo determinado, es algo bien definido, que ha sido mencionado con anterioridad y que podríamos mencionarlo como es importante para el interlocutor, para usted, para mí, para yo, para su tío, para su abuela, su cuñado, lo que sea. Esa palabrita no va a cambiar entre singular y plural, siempre va a ser el, a los, las, the. Así que esa dificultad en español decir, bueno, será femenino, será masculino, que también lo tienen en italiano, se desaparece, porque digamos el género en inglés es casi, casi
Qué irrelevante. No es que no sea importante, es importante, claro. Pero no tanto. Artículo determinado. ¿Qué es un artículo indeterminado? Un artículo indeterminado es el equivalente a decir como que no es tan importante, que hay muchos, ¿sí? Y en estos casos solamente se ve una versión singular, nada más. Solamente se puede utilizar para sustantivos singulares, que se pueden contar, pero que se aparecen en una versión unitaria. Por ejemplo, botellas se pueden contar, sí, claro, 1, 2, 5, 8, 20, pero me interesa solamente mencionar una. Por ejemplo, podemos contar casas, sí, claro, 1, 5, 8, 20, 500 casas, pero nos interesa solamente una, ¿sí? Ahí cuando podemos utilizar esa palabrita a o an que reemplaza el número 1, que es igual que en español, ¿no? Es lo mismo. Nos vamos a decir uno perro, ¿cierto? Vamos a decir un perro, ¿sí? Para decir ese un, una o uno en inglés, lo vamos a llamar como a o an, que significan lo mismo, son exactamente la misma definición. La pregunta lógica, coherente, pertinente es, ¿cuándo utilizamos lo uno? ¿Cuándo utilizamos lo otro? ¿Cuándo utilizamos a? ¿Cuándo utilizamos an? Es una pregunta bastante interesante, bastante coherente, bastante lógica. Vamos a utilizarlo en función del sonido de la siguiente palabra. Si la siguiente palabra empieza con sonido de vocal, vamos a utilizar an. Si en cambio la siguiente palabra empieza con sonido de consonante, vamos a decir a. O sea que todas las palabras o sea que cuando hay una palabra que se escribe con consonante, ¿no siempre va a sonar como consonante? No, no siempre. La mayoría de las veces sí, el 90 y 95% de las veces sí. ¿En dónde está el rollo? ¿Dónde está el lío? ¿Dónde está la complicación? ¿En dónde sabemos que nos vamos a confundir? ¿Se acuerda que en español nosotros tenemos que una letrica que a veces es muda? Bueno, casi siempre, la H, ¿se acuerda? Bueno, pues en inglés va a ser algo parecido, porque la H a veces va a sonar, a veces no. A veces se me va la otra. La J va a sonar como vocal también, por ejemplo. Vamos a mirar unos ejemplos. Ah, la U, perdón, no la J, la U. Suena como consonante, no, a veces no suena como vocal. Y eso es cosas del idioma que, bueno, uno dice, bueno, estas cosas son medio raras. En fin, por ejemplo, note lo siguiente. An apple, 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 tiene sonido de vocal, que es como inicia, ¿cierto? Y decimos an apple, no decimos a apple, suena raro, ¿cierto? Es como para quitar ese sonido extraño, todo feo. Easy, easy. Para decir esa palabrita fácil, ¿cierto? Diríamos an easy, easy. O la otra, una hora. Como le decía, la H a veces es muda, no siempre, pero en muchas ocasiones en inglés la H es muda. Hour, an hour. Una hora, una actividad fácil y de ahí para arriba una manzana. Vamos a notar cómo cambia la pronunciación y de paso la escritura, ¿no? Ya no es una manzanita cualquiera, sino es una manzanita roja. Diríamos a red apple. Note el cambio. La siguiente palabra que viene posterior al artículo suena como consonante. A red, red. Por eso no decimos an red, ¿cierto? La vocal acompaña a la consonante y la consonante acompaña a la vocal. Podríamos pensarlo de esa manera. Se complementan, como el yin y el yang, el arriba y abajo, izquierda, derecha, hombre, mujer, calor y frío. ¿Sí? Ese sería el equivalente. Damos otro ejemplo. Difficult. Difficult. Sonido de consonante. Por lo tanto, utilizamos el artículo como a. A difficult activity. Y el otro, a great hour. Mire que ya no es una hora, sino una hora genial. A great hour. Esa es la diferencia entre el uso de a y an. Ambos significan lo mismo, un, una o uno, pero vamos a utilizarlos en diferente contexto, dependiendo de si la siguiente palabra empieza con sonido de vocal o sonido de consonante. Y le voy a poner una perlita por acá, que es Word Reference, amo este diccionario. Y por ejemplo, el unicornio. El unicornio
Para nosotros en español la vocal suena perfecta, ¿cierto? Unicornio, perdón. Tengo notificación, pero no sé por qué. Bueno, en fin. Unicornio, pero acá la pronunciación es unicorn. Si gusta, no sé si la puede escuchar, pero aquí dice unicorn. Otra, por ejemplo, la universidad. La universidad en español, la vocal es bastante obvia que es una vocal, pero en inglés diríamos unicorn. Estoy exagerando un poco el gesto para que usted lo tenga como referencia, ¿no? Unicorn, university, university. Así que, ¿dónde tenemos que tener mucho cuidado? En palabras que empiecen con H y en palabras que empiecen con U, porque a veces la U suena como consonante y a veces la H es muda. Entonces ahí tenemos el rollo. Bien. Pregunta capciosa. Sabiendo que I, an significan un o una, o uno, y sabiendo que lo que le dije hace rato, la pregunta capciosa es la siguiente. ¿Puedo decir an apples, an easy activities, an hours, a great hours, a difficult activities, a red apples? ¿Es eso posible o más bien no? Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? Pregunta capciosa. ¿Los escucho o miro chat? Cualquiera de las dos opciones es válida. Pues, profe, según lo que tengo entendido de tu explicación, es que no es posible porque cuando hablamos de a y a es para los términos singulares, no plurales. Bingo, felicitaciones. En lengua de señas, esto es como el aplauso. Entonces uno hace así. Porque los sordos no pueden escuchar, así que hacer esto pues no tiene sentido para ellos porque no van a escuchar. Así que felicitaciones, efectivamente. Es como en español, no puedo decir una manzanas, una actividad fáciles, una horas. Pues no tiene sentido, ¿cierto? Es incoherente. Perfecto. Así que vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ¿cierto? De este pedacito. Voy a hacerles 3 ejemplos aquí y ustedes van a hacer los ejemplos que le voy a poner aquí en el chat. ¿Dónde está mi querido chat? Aquí estás. Vamos a hacer solamente uno por cabeza para hacerlo más rápido y que sea para poder avanzar también. Pero antes de que usted mire el ejercicio que le puse en el chat, vamos a hacer este. Por ejemplo, profile picture to show our face. ¿Qué deberíamos poner? ¿A profile o an profile? Siguiendo en cuenta, tomando en cuenta lo mencionado hace ratico, profile, profile, tiene sonido de consonante, por lo tanto diríamos a profile picture. Vamos con la siguiente. Icon, icon. Es que no me sé la pronunciación, listo, no hay rollo. Vamos con Word Reference y Word Reference, usted busca la palabrita, le dice a donde dice listen y aquí le va a mencionar la pronunciación, le va a arrojar la pronunciación. Así que no es icon, ¿cierto? Sino icon. Ergo, diríamos acá, icon color, to reflect our personality. ¿Cómo diríamos? ¿A icon? Or an icon. Eso tiene mucho más sentido, ¿no? An icon. Recuerde, consonante se junta con vocal y vocal se junta con consonante. Y vamos con el siguiente. Comment. Comment to share our thoughts with other users. ¿Será a comment o an comment? Sonido de consonante. Comment. Ergo, a comment. ¿Listo? No están las respuestas ahí, pero se las mencioné. Finalmente, ¿cuándo vamos a utilizar the? Ya se lo había mencionado hace un ratico, muy rápidamente, pero vamos a decir que utilizamos the cuando ya hay algo que puede ser abundante, ¿cierto? Puede ser muy abundante. Países son muchos, muchísimos. Personas somos millones de personas. Animales hay millones de animales, cada vez menos, pero bueno. Abejitas, pues hay muchísimas, ¿sí? Pero cuando después de mencionar a alguien en particular, porque para nosotros es importante, ¿cierto? El gatico de la casa, no cualquier gato,
la reina de Inglaterra. Hay reinas, hay reyes, muchísimos, en la historia han habido muchísimos, pero el que está actualmente en este momento es uno solito, ¿cierto? Cuando hacemos una referencia a algo que para nosotros es importante o que lo hemos mencionado con anterioridad, estamos mencionando que ese objeto, animal, lugar, persona, sustantivo, es importante, para nosotros por lo menos. Ergo se vuelve único, específico, puntual. No hay más de esos. Cuando hay algo que es tan único, por lo menos para nosotros, vamos a utilizar el artículo the. El perro. No es un perro cualquiera, es el perro de la casa. La novia. Ah, no, es que no es una novia cualquiera, es la novia de verdad para Dios con la que uno se va a casar, pues, ¿cierto? Por ejemplo. Así que ese es el manejo de esos artículos. Hay mucha más tela por cortar, pero para efectos prácticos vamos a decir que esa es la parte importante. Bien, ¿somos cuántos estamos? Estamos 4, 9, 8, perdón, 7. Estamos 7, así que vamos a hacer, me invento yo que hay 3 que no van a participar, así que no problem. Así que vamos a responder las primeras 5 que están allí. Entonces, quien quiera desarrollarlas, abre micrófono, revisamos pronunciación y corregimos. Entonces, my sister is, and my brother is, architect. Vamos a responder utilizando el artículo a, an o the. ¿Listo? Entonces, 3 minuticos para que desarrollen la actividad. A las 27, 28, a las 27 o 28 lo corregimos. ¿Listo? Voy a dejarles el link nuevamente aquí en el chat para que lo revisen y en 3 minuticos voluntariamente para que lo desarrollemos. ¿Listo? Voy a apagar cámara para agilizar aquí una cosita. Done. Listo, Diana, no problem. Ahí sería con voluntarios. De todos modos, este ejercicio no lo vamos a hacer resolver todo, absolutamente todo hoy porque el tiempo no nos va a dar, pero sí podemos resolver unas 3 o 4 ejercicios y después yo le dejaré ese mismo link para que usted lo termine de resolver en su casa y haga su autoevaluación, ¿vale? Entonces, por ahora, 3 minuticos para que lo hagan, corrijamos ahí conmigo y después ya el resto lo hacen ustedes en casa, ¿listo? 6:29, muchachos, y lo revisamos. Yo voy a dejar esto abierto y voy a apagar micrófono por acá.
Mientras ustedes revisan ese pedacito, voy a hacer una pequeña revisión de dos chicas que están pidiendo acceso. Bien, empecemos a resolver. My sister, ¿quién quiere voluntariamente, no quiero poner dedito por ahí, sino voluntariamente unos 3 o 4 voluntarios, una para cada frase, ¿listo? Voy a leerla sin respuestas. My sister is school principal and my brother is architect. ¿Cómo quedará toda la frase completa? Any volunteer? Bien, vamos a resolver esta, la voy a resolver yo para que la tengan como presente, ¿no? School principal, algo así como el director de escuela. ¿Será que escuelas hay una en todo el mundo? Está como difícil, ¿no? Tantos millones de personas que solamente hay una escuela en el mundo, pues está bravo. Hay muchas. Y por lo tanto, cada escuela tendrá su director, su coordinador, ¿cierto? ¿Significa eso que son 2 o 3 personajes por ahí nomás? No, son varios, ¿cierto? Así que como no es tan específico, porque directores de escuela hay muchísimos, ¿cierto? No es una versión específica, puntual de la escuela ABC de la ciudad de Barranquilla, en el norte de la ciudad, ¿cierto? Me invento. No tenemos datos precisos, entonces es algo general. Puede ser un o una o uno, ¿cierto? Evidentemente sería una. Mi hermana es una directora de escuela. La pregunta es, ¿cuál de las dos opciones deberíamos utilizar? ¿A school o an school? Habíamos dicho que vamos a utilizar el complemento, ¿no? Consonante con vocal o vocal con consonante. Y como school suena con sonido de consonante, vamos a decir a school. Por un lado. Y mi hermano es arquitecto. Nuevamente, arquitecto. ¿Será que hay un arquitecto en todo el mundo, en toda la esfera en la que nosotros vivimos? De los tantos millones de personas, ¿será que solamente uno escogió arquitectura y todos los demás escogieron finanzas, desarrollo personal, coaching, su contaduría pública, lo que sea? Pues no, hay muchos, ¿cierto? Hay muchísimos. Así que, pues él, digamos, no es un arquitecto, según el contexto, un arquitecto único, irrepetible, única en su edición limitada, ¿cierto? Por lo tanto, diríamos que el artículo no es the, sino a o an. Pero architect, suena con sonido de vocal. Ergo, el complemento va a ser an architect. Vale, vamos con la siguiente. ¿Alguna persona que quiera hacer la segunda? Sería con The Friend. Ok, vamos a ponerlo. The friend, ajá, continúe, por favor. Of mine recommended a good tutor, but an tutor doesn't have any free time in here. No sé cómo se pronuncia eso. schedule. Schedule.
schedule, algo así como en su horario, en su agenda, ¿no? Agenda entendido como horario, no como el librito, ¿no? Muy bien, vamos a mirar la versión traducción en español a ver si nos cuadra, ¿no? Porque a veces esa también es una manera de decir sí o tal vez no. El amigo mío recomendó un buen tutor. Ese un buen tutor tiene mucha coherencia, ¿cierto? Pero el amigo mío, o sea que yo solamente tengo un único amigo y el resto del mundo es desconocido o es mi rival o no tiene nada que ver conmigo. Tal vez no, ¿no? Entonces, sería más apropiado decir un amigo mío. Entonces, para usted, ¿sería a friend o an friend? A What friend. do you think? A friend, listo. Un amigo mío me recomendó un buen tutor, pero un tutor no tiene tiempo libre en su cronograma. O sea que no hay ningún tutor de todos los que hay en el mundo, bueno, ni siquiera en el mundo, en la zona geográfica en la que vivimos, pues ninguno de esos tutores tiene tiempo. Puchas, la economía está bollante, ¿no? Porque hay pleno empleo, estamos geniales. Bueno, no, eso es lo que daríamos a entender, ¿no? Pero note que ya hemos mencionado un tutor que yo le recomiendo a usted para que usted tome clases de biología, me invento, ¿cierto? Pero esta persona que yo le estoy recomendando a usted, que ya no es cualquier persona, sino que ya ha sido mencionada con anterioridad, ergo es única, irrepetible, edición limitada, exclusiva, porque no hay más como ella, ¿cierto? Ya es importante, porque ya hemos mencionado antes. Por lo tanto, utilizamos el artículo the. Pero la tutora, en este caso, pues, ¿cómo sabemos que el género? Porque dice her. Y siempre que utilizamos her, esto lo vemos mañana, creo. Siempre que utilicemos her, hablamos de una versión femenina. Si hubiésemos dicho his, hablamos de una versión masculina. Así que, pero la tutora no tiene nada de tiempo libre en su agenda, en su cronograma. ¿Vale? Thank you very much for participating. Excellent job. Bien, vamos con la siguiente. Vamos con esta tercera y con esto le dejo el ejercicio para que usted lo haga en su hogar. Acapulco is beach in Mexico. It's very beautiful beach. Por si de pronto voy a mostrarle un ratico el mapa de México, solo porque me interesa mostrarle algo. Nota usted que tiene mucha costa, ¿no? El mapa, el país de México tiene muchas costas y normalmente, no siempre, pero normalmente, la costa implica que tiene playa. Normalmente, no siempre, pero normalmente. A veces es calientica, a veces no lo es tanto, ¿no? Nuevamente. Por ejemplo, Lima tiene desierto por ahí, entonces, bueno, en fin. Note que tiene una costa grandota, ¿cierto? Grandísima, grandísima, grandísima. Así que tomando en cuenta eso, diríamos, Acapulco is beach in Mexico. It's very beautiful beach. ¿Qué deberíamos decir para complementar la frase? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Para mí, Lo siento, escuché a dos personas al tiempo, no sé, no escuché bien. ¿Podría mencionarlo nuevamente, por favor? sería con A. A Acapulco beach, ok. is a ¿Y el beach. otro? ¿La misma? It's a very beautiful beach. Ok. A very beautiful beach, ¿no? Ok. Vamos a mirar si es cierto. Acapulco es una playa en México. Cierto, porque hay muchas playas en México y esta no es que sea muy importante que digamos, ¿cierto? Hay muchas. Ya le mostré el mapa. Es una playa bonita y efectivamente tiene sentido, pero no es la playa más bonita del mundo, ni siquiera del país, así que tiene mucho sentido decir que es una, ¿no? Y efectivamente utilizamos a porque la siguiente palabra que empieza con consonante. Y recordemos rápidamente, vocal se complementa con consonante.
a beach, a very beautiful beach. Muy bien. El resto del ejercicio se lo voy a dejar a usted para que usted lo desarrolle para usted, no para mí. Y usted va a completar el ejercicio para usted, ¿vale? Entonces ahí practica gramática y toda la vuelta. Y cuando usted ya haya terminado el ejercicio, le va a dar a donde dice finish, le da check my answers, chequear mis respuestas. No me vaya a mandar eso a mí porque pues necesitamos ambos tener cuenta y pues bueno, ninguno de los dos tiene cuenta. Y es un ejercicio de autoevaluación, así que le da check. Y si está en rojo es porque tiene algún error. Y si está en cambio en verde es porque usted lo hizo muy bien, así que diríamos felicitaciones. El objetivo es que usted ojalá saque un nivel 10 sobre 10, ¿no? Que sería perfecto. Pero creería yo que un 7 sobre 10 es bueno, no wow, pero es un buen puntaje. ¿Listo? Entonces, le dejo ese ejercicio para que usted lo practique por un lado. Y por otro lado, tiene este otro juego. Le dije que a mí me gustan los juegos, así que le dejo otro juego. Se lo dejo acá. El objetivo es que usted, digamos, tire el dadito, roll the die, tiene 20 intentos para llegar hasta su casa. Entonces, en este caso, I eat banana every morning. Yo como banana, banano, plátano, como a usted le guste llamarlo, cada mañana. Será una banana o la banana o nada. Yo como banana, ¿cierto? Ahí usted mirará qué es lo que le funciona. Voy a dejar nuevamente el ejercicio aquí en chat para que usted lo desarrolle no ahorita, sino después, porque esto es para que lo haga después en su casa. Listo. Preguntas de este primer tema, primera temática que seguro le va a salir en el examen, porque estoy seguro que le va a salir. ¿Dudas, inquietudes, preguntas, solicitudes, quejas, reclamos de este pedacito? Bien. Esto es de práctica, ¿no? Esto no es de memorización, esto es de práctica. No es nada del otro mundo, solamente es hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios como todo en la vida. Eso es haciendo. Haciendo es como se aprende, más fácilmente, ¿no? De hecho, la pirámide de aprendizaje pues nos dice que efectivamente el hacer es el que más genera conocimientos para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Vamos con el segundo caso. Habíamos dicho hace ratico que estos artículos, la SUNA, nos permiten mencionar sustantivos determinados o indeterminados, que para nosotros son importantes o más bien uno más del montón, podríamos decir. Pero, ¿qué es lo que estamos cualificando, podríamos decir? Estamos cualificando, mencionando, relacionando sustantivos. Aquí la pregunta es, bueno, ya todas estas, ¿qué es un sustantivo? ¿Cierto? En mi experiencia, por lo menos, en función de también de cuando fui aprendiz, mi profe de italiano me decía algo que yo estoy muy de acuerdo con él, y es que muchas veces la dificultad de aprender un segundo idioma o un tercero es que no se entiende bien el primero, la lengua materna, ¿cierto? Y bueno, pues hay cuestiones que, bueno, ¿no? Lo curioso es que cuando uno entiende mejor una segunda lengua, empieza a entender la materna y después las otras se vuelven pan comido. Pues no es que sea de cosa de un día para otro, ¿no? Pero se vuelven más fáciles. Inclusive por las cuestiones históricas, por ejemplo, aprender inglés le da mayor fortaleza para saber aprender alemán, porque son lenguas muy cercanas, algo así como el español y el árabe. Entonces, algún día, como diría Diana Uribe, algún día que esté aburrido y no tenga mucho que hacer y, digamos, no tenga mucho interés en salir a la calle, cojas un diccionario y compare todas las palabras que empiezan con A o con al y va a ver que todas esas son vocablos de origen árabe, si no todas, la mayoría. Por ejemplo, alfeizar, alquimia, almohada, almacén, almanaque, toda esa vaina es árabe. Entonces, para nosotros es relativamente fácil eh, aprender árabe por la cuestión histórica. En fin, vámonos con sustantivos, siempre me meto por donde no es perfecto. Vamos con sustantivos. ¿Qué es esa vuelta? Un sustantivo, a grandes rasgos, pueden ser personas,
Personas específicas como Mariana, Daniela, Cristina, Yolanda, etcétera, o personas tipo el cartero, la doctora, el ingeniero, la abogada, el maestro, ¿cierto? Ni siquiera tienen que ser profesiones. El tío, la sobrina, la cuñada, el hermano, el esposo, etcétera. Todo eso es personas. Pueden ser lugares tanto gigantescos como el universo, como muy específicos como el primer cajón del nochero. Muy específico, debajo de la cama. Ah, perfecto. La casa, el país, el hogar, bueno, el hogar, sí, el hogar, el estadio, todo eso son lugares. Animales, bueno, un animal, independientemente de si es imaginario o real, perfecto, pueden ser también objetos o cosas, ¿sí? Y también pueden, y todos ellos tienen una particularidad, y es que al ser sustantivos pueden verse en versión singular o en versión plural en la gran mayoría de ocasiones. O sea, siempre no. En la mayoría de ocasiones sí, pero siempre no. ¿Por qué no? Porque hay sustantivos que no se pueden contar. En español tal vez no es tan fácil entenderlo, pero en inglés es bastante coherente. Por ejemplo, el agua. Nosotros no podemos decir deme 3 aguas, ¿cierto? Porque el agua no se puede contar. O los cabellos, el pelo, ¿cierto? No se puede contar, a pesar de que, entre comillas, intentamos, pero no se puede. Es decir, no tiene sentido. La sal, no podemos decir las sales, las azúcares, ¿cierto? ¿Cómo cuenta eso? Saber, ¿cierto? Ah, que usted me dice, no, pero es que yo lo puedo contar en libras, en kilos, en botellas. Sí, es cierto, pero eso es el contenedor. Pero si usted menciona la sal per se, el azúcar per se, el agua per se, la carne per se, deme 3 carnes, ¿cierto? Eso no se puede contar, ¿sí? Que eso es nivel 2, pero me adelanto ese pedazo. En fin, la cosa es que en la gran mayoría de ocasiones, las personas, lugares, animales, objetos pueden verse en singulares y en plurales, ¿sí? Y eso es un sustantivo, ¿sí? Así que todo esto que, ¿dónde estás? Aquí. Todo esto de este tipo de animales, este tipo de objetos de vivienda, ¿cierto? Como el cepillo de dientes, el jabón, el shampoo y todo eso. O las cositas de la casa, como el ventilador, el control remoto, la caminadora, ¿cierto? O lugares como el parque de diversiones, el puente, el museo, el supermercado y todo eso, la librería, biblioteca también, todo eso tiene en común es que son sustantivos y todos ellos, por lo menos los que acabo de mencionar, se pueden pluralizar, ¿no? A grandes rasgos, si quieres ser más puntual, más específico, efectivamente los sustantivos pueden ser objetos, ya le mencioné cómo, personas, ya le mencioné cómo, pueden ser animales, ya es bastante obvio, bastante evidente, pueden ser lugares, nombres específicos como Bogotá, ¿cierto? Pueden ser, provenir de cualidades como la suavidad, ¿cierto? La belleza. Esos no son tan comunes, pero existen. Pueden ser ideas. Normalmente las ideas no se pueden contar. Normalmente. ¿Cómo usted cuenta la paz? Hay 3 paces en el Medio Oriente. Está como difícil. Hay 5 justicias en mi casa. Está como difícil, ¿cierto? Normalmente las ideas no se pueden contar y no son tangibles, normalmente. Como por ejemplo la justicia, la paz, el amor, la democracia, la libertad. ¿Sí? Eso es un sustantivo. Y finalmente un sustantivo también puede provenir de un verbo. Normalmente tenemos un verbo al cual le aumentamos ing para hacer el gerundio y decir corriendo, caminando, escribiendo, jugando, olvidando, pensando, etc. Eso en presente continuo es muy válido y eso lo van a ver en el nivel 2. Pero también al utilizar un verbo y aumentarle el ing, en muchas ocasiones, no siempre,
usted va a crear el sustantivo. Y le voy a mostrar un ejemplo para que no diga que esto es mintiendo, ¿no? Pues la cuestión con la educación es interesante porque en la medida en que usted corrobore lo que uno dice, pues uno aprende más, ¿no? De hecho, es bueno que usted dude de absolutamente todo lo que yo le digo porque, pues, y bueno, no solo yo, sino todo el mundo le dice porque a veces esas cositas no son reales, ¿no? Es como que le diga a un político hay que hacer esto, esto, esto. Pues puede que sí, pero ¿en qué proporción? Puede que sea válido lo que la propuesta, pero ¿qué tan válida es, cierto? En fin, como siempre me estoy yendo por donde no es. Por ejemplo, usted sabe que swim es el verbo nadar y que si le aumentamos swimming, por ejemplo, we are swimming, nosotros estamos nadando, estamos utilizando el verbo en presente continuo, ¿cierto? Pero visto desde otra perspectiva, swimming puede significar el nado, la natación o nadar también como verbo, ¿cierto? Por ejemplo, usted dirá living, por ejemplo, I am living in Bogotá, estoy viviendo en Bogotá, por ejemplo. Pero living como sustantivo puede significar una manera de ganarse la vida. Por eso hay algunas series de, sobre todo comedias, que inclusive en dibujitos animados sale eso, que hay un personaje que dice que no le gusta su trabajo, pero dice siempre, it's a living. Es un trabajo, es una manera de vivir, es una manera de ganarse la vida. Living es un sustantivo en este caso. Así que hay muchas palabras, muchos verbos más bien, a los que al aumentarle ing los convertimos en sustantivos. Para todos los casos, no, pero sí para muchos. Bien. Así que eso es un sustantivo y de cómo sale, de cómo se genera. De paso, vale decir que a los sustantivos los podemos describir, ¿cierto? Bonito, alto, feo, grande, pequeño, interesante, inteligente, cobarde, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos adjetivos y esos descriptores se van a llamar adjetivos, ¿cierto? Y normalmente estos sustantivos van a venir con palabritas como las que vimos hace ratico. Un artículo, un perro, una gata, un estofado, un kilo de carne, ¿cierto? Normalmente vienen acompañados de artículos. Así que ahí vamos complementando, conectando todo lo que hemos estado revisando. Resumen rápido. Un sustantivo puede ser una persona, un animal, un lugar, un objeto y normalmente está visto en versión singular o en plural. Normalmente no significa que sea siempre. Listo. Habiendo dicho esto, vamos con un juego para identificar sustantivos. Le había mencionado el día de ayer, si mal no estoy, que lo ideal es que usted utilice, ¿qué se llama esto? Un computador para los juegos porque le va a ser más fácil interactuar con el mismo, ¿no? Pero si usted lo hace en celular, pues bueno, también se puede, sino que es un poquito más complicado. Bien. Para ingresar al juego vamos a abrir este link que le acabo de poner, le acabo de postear en el chat. Y ya le digo qué hay que hacer. Uh, 3, 6, 9, 8. Cuando la mayoría haya ingresado, empiezo el juego. ¿Listo? Yo creo que uno más y empiezo. Listo. Si todavía no ha ingresado y desea hacerlo, el link está disponible mientras esté abierto el juego. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar un sustantivo. Entonces tenemos una frase, por ejemplo, remember to eat healthy food. Usted va a escoger el o los sustantivos. ¿Listo? Recollect. The children love to jump on the trampoline.
¿Cuál es o cuáles son los sustantivos? Muy bien. Love es un verbo, una acción, una actividad. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un verbo en español? Porque la mayoría, no todos, la mayoría, empiezan en ar, er, ir. Caminar, correr, reír, saltar, jugar, olvidar, pensar, etc. Lo mismo que jump. Jump es saltar. Entonces, estos dos son verbos. Children son los niños, perfecto, pero jump es saltar, así que por ahí no es. The es el artículo, así que, bueno, esto no aplica. Niños y trampolín, un trampolín, dos trampolines, cinco trampolines, inclusive en uno de los capítulos de Los Simpsons, uno de los viejos, Krusty le regala a Homero un trampolín, ¿no? Por ejemplo, en fin, son objeto. Number 2, that bakes cake for the party. I'm pretty sure that is a noun. Good. Efectivamente, todas las respuestas son correctas, ¿no? Todas, todas, toditas, todas son correctas. Pero ¿cuál es la respuesta más completa? Papá, un papá, dos papás, ¿cierto? Usted y el mío tenemos dos. Cake, un pastel, dos pasteles. Fiesta, party, una fiesta, cinco fiestas. Good. The squirrels run up the tree. Ujú. Cows live on a farm. Good. Let's go to the beach. Megan and Tara are twins. Gemelas es un sustantivo, pero recordamos que Megan y Tara son nombres de mujeres y recordando también que pues, mujeres, al igual que hombres, al igual que niños, al igual que bebés, son personas, ¿cierto? Lo que pasa es que son muy específicos, pero siguen siendo personas. Y una persona, independientemente de si se llama hombre, Daniela, Cristina o mujer, lo que sea, pues son sustantivos, ¿vale? Así que todas las respuestas son correctas, todas, pero la más completa efectivamente es la roja. Remember to eat healthy food. Healthy, saludable. En este caso estamos describiendo la comida y el descriptor, la palabra que describe, es un adjetivo, ¿no? Entonces, por eso no cuadra. Peeling an apple is tricky.
Tricky sería la característica, ¿no? El adjetivo, pues. Pelar una manzana es como, tiene su ciencia, es complicadito, es medio difícil. The sky is blue. Blue es una característica también. Todo lo que tenga que ver con colores son características, ¿no? Entonces, ¿cómo es cómo es la pelota que usted tiene? ¿Es blanca, es rosada, es violeta, es roja, es naranja? ¿Cierto? Ahí estamos describiendo a la pelotica, ¿no? Por ejemplo, y aquí en este caso te estamos describiendo el cielo, porque no necesariamente es azul, puede ser naranja, ¿cierto? O amarillo, bueno, dependiendo del lugar. Scientists use microscopes. The teacher helps students. Groovy. There are 7 continents on Earth. Continents es una opción correcta, pero es más completo decir que son los continentes y la Tierra, ¿no? Muy bien. The farmer milks the cows every morning. Good. Pensé que alguien iba a caer aquí en milks. No sé por qué, pero muy bien. Que por cierto, milk es la leche, ¿cierto? Pero entonces la leche no se puede contar. Y si no se puede contar, ¿por qué está como milks? Como decir las leches, ¿cierto? Está raro. Es porque milk en este caso no significa leche, significa ordeñar. Porque no podemos decir el granjero leches las vacas cada mañana, ¿cierto? No tiene sentido. Pero sí tiene sentido decir el granjero ordeña las vacas cada mañana. Eso sí tiene mucha lógica. 14, última. Mitch turns on the computer during class. Profe, Mitch es el nombre. Mariana, Sofía, Christian, ya. Muy bien, Mitch es el nombre de hombre, efectivamente, así que esa es una opción correcta. De hecho, todas las opciones aquí son correctas. Pero ¿cuál es la más completa? Mitch, el computador, los computadores, y la clase, las clases, ¿no? En fin. Okay, so at the end of the game, third place, this is for Camila. Great job. Second place is for Maria. And the first place is for Richard. Good, great job. Also, congratulations to Fernando or Fernanda, I'm not sure, and Kiara in 4th and 5th place. Good. Muy bien, ya sabemos que es un sustantivo, ya sabemos cómo es la vuelta. Nos vamos con el último pedacito, la última temática de este segmento del día de hoy. Y bueno, esto no lo vamos a ver. Y vamos a ver sustantivos posesivos. Los sustantivos posesivos es el equivalente a mencionar que un sustantivo es dueño, posee, tiene propiedad de otro sustantivo. Puede ser persona con persona, sí. No es, por ejemplo, el tío de su mejor amigo, ¿cierto? O, aunque eso no es muy, pues se puede, pero es mucho más común, es mucho más frecuente utilizar esta mención de sustantivos posesivos cuando hablamos de objetos, ¿cierto? La casa de mi mejor amigo, la camisa de Paola, el perro de Gonzalo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los sustantivos posesivos, como su nombre lo indica, indican posesión, ¿sí?
Y una traducción que podríamos hacer para este tipo de casos podría ser algo como esto. The Car of John, literalmente el carro, el vehículo de John. These are the books of Melanie. Estos son los libros de Melanie. The Dog of Andrés, The Dog of Carlos, The Dog of Marcus, ¿cierto? El perro de Andrés, el perro de Marcos, el perro de Carlos, entendiendo como el animalito, ¿no? No es que Andrés sea un perro. The House of My Parents, la casa de mis padres, que por cierto no es parientes, ¿no? Parents es padres. Y The Tools of the Gardeners. Todos esos son traducciones muy literales, que normalmente no son tan aceptadas, no son tan correctas, no son tan coherentes, no son tan buenas esas traducciones. Para utilizar sustantivos posesivos y reducir un poco el espacio, cantidad de palabras y hacer que la traducción, la mención sea mucho más agradable, lo que vamos a hacer es un jueguito chiquito y es utilizar un apóstrofe con una S. Siempre no, pero la mayoría de las veces. ¿Cómo va a funcionar este cuento? Lo primero que tenemos que pensar es quién es dueño de qué cosa. ¿El carro posee a John o John posee el carro? ¿Quién es dueño de qué? Y aquí no nos vamos a meter en versiones filosóficas y en el mundo de la fantasía, en donde todo es posible, en donde la tecnología esclaviza al ser humano, en donde, por ejemplo, cuando usted tiene un reloj, usted posee el reloj o el reloj lo posee usted, como Julio Cortázar, que dice, no, pues que el reloj lo posee usted porque él posee el tiempo y entonces usted es prisionero del tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Una versión de Julio Cortázar por ahí que hay. No nos vamos a poner filosóficos ahí. Se puede, pero no vamos a hacerlo porque pues, no, no es el caso. Así que aquí nos vamos a poner a pensar, siendo muy prácticos, aquí sin filosofías, ¿quién es dueño de qué? ¿Los libros son dueños de Melanie o Melanie es dueña de los libros? ¿Marcos posee unos perros o los perros poseen a Marcos? ¿Mis papás tienen una casa o la casa posee a mis papás? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Nuevamente, no estamos en el mundo Disney donde las casas tienen vida y los zapatos pueden comerse objetos, ¿no? Nada de esas cosas. Para ese entonces, el primer paso es ubicar el dueño. Y a ese dueño, o la dueña, o los dueños, o las dueñas, a ese personaje le vamos a aplicar el apóstrofe para decir que este personaje es el dueño. Y la traducción, si usted quiere ver la traducción, sería como de derecha a izquierda. El vehículo, car, el apóstrofe y esa S sería algo así como de, que le pertenece a, y John es el dueño. Así que no diríamos The Car of John, sino John's Car. No decimos These are the books of Melanie, sino These are Melanie's books. Listo, no más. Pero aquí viene un complique, una versión difícil, y es la siguiente. Nosotros aumentamos una letra S, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si el dueño, si la persona poseedora de algo tiene un nombre que termina con la letra S, como Andrés, Marcos o Carlos? O en su defecto, los poseedores son varios y parecido al español, cuando nosotros aumentamos la letra S a un sustantivo, casa, casas, gato, gatos, perro, perros, alma, almas, en inglés hacemos algo parecido, porque en inglés a muchos sustantivos, no a todos, le aumentamos la S para pluralizarlo. Por ejemplo, house, perdón, cell phones, bottle, bottles, notebook, notebooks, ¿cierto? Car, cars. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? En esos casos, únicamente vamos a poner el apóstrofe. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso diríamos, The dogs of Andrés sería Andrés dogs, porque puede ser que tenga un perro como varios, ¿no? Mis papás son varios, ¿cierto? Ellos son los poseedores. Solamente utilizamos el apóstrofe, no más.
¿Y de qué son dueños ellos? De una casa. My parents' house. La casa de mis papás. ¿Vale? Es así como utilizamos esos sustantivos, el sustantivo posesivo, ¿no? El apóstrofe que mencionamos del posesivo. Y aquí nos viene un último detalle, un último pequeño detalle. Dependiendo de dónde ubiquemos el apóstrofe, vamos a mencionar si el dueño es uno o si los dueños son varios. Por ejemplo, gardener es jardinero. Y para decir que son jardineros, como le decía, en español hacemos algo parecido. Jardinero, jardineros. Solamente aumentamos la letra S. En inglés es algo parecido. Un jardinero, gardener. Varios jardineros, gardeners. ¿Sí? Dependiendo de si el poseedor es uno o varios, vamos a ubicar el apóstrofe antes o después de la S. En el primer caso, por ejemplo, the gardener's tools are rusty. La pronunciación es exactamente igual que lo que voy a mencionar ahorita. The gardener's tools are rusty. Las herramientas del jardinero o de los jardineros están oxidadas. La pronunciación es la misma. ¿Cómo identificamos si el dueño es uno o varios? Primero, el contexto. ¿Sí? Porque si yo estoy contratando a una persona para que me arregle mi casita, pues sé que es uno. Pero si en cambio yo soy el empresario, el dueño de la compañía, pues es evidente suponer que tengo más de un empleado. Tengo unos 3 o 5 o 20, 500, bueno, los que sea, ¿cierto? Así que el contexto nos ayuda, primero. Y segundo, la ubicación del apóstrofe. Antes de la S, un solo personaje. Después de la S, como mínimo dos. Mínimo, porque no podemos partirlo y decir un jardinero y medio, ¿no? Pues eso con personas no se puede. Está difícil. Así que es así como nosotros manejamos el uso de los apóstrofes. Sí, eso va a salir en el texto que usted va a leer, pero de manera muy tangencial, pero vale la pena mencionarlo. Esto es mucho más amplio y mucho es mucho, muchísimo más amplio. Pero esta es la parte que más le interesa a usted, la parte que más le importa, la parte que más va a utilizar por ahora. En niveles superiores, pues ya se mirará con mucho más detalle cómo, qué más se puede hacer, pero por ahora que sepa esto es más que suficiente. Nivel 1, a fin de cuentas, pues tampoco se lo puede llenar con tanta información, ¿no? Por ahora. Habiendo dicho eso, vamos a hacer un ejercicio de 11 preguntas. Algunas de estas preguntas van a requerir que usted escriba, ¿cierto? Creo, a ver. Así, por ejemplo, la palabrita de bed, la, casa, la cama del perro. ¿Cómo decimos que es del perro? ¿Cierto? Entonces usted tiene que escribir la palabrita y utilizar el apóstrofe y la S y dependiendo del caso, ¿cierto? Eh, un último, una última explicación rapidita es esta de acá. Por ejemplo, en el primer caso diríamos dog's house, se entendería que el perro, que la casa le pertenece a un solo perro, ¿cierto? Books words se entendería que son las palabras de un solo libro. Girls dolls se entendería que son las muñecas, entendido como muñecas no las de la mano, sino el objeto, el muñequito, de una sola niña, ¿cierto? Pero si en cambio, miremos la parte de la derecha, si en cambio yo digo boys ball y el apóstrofe va después de la S, se entiende que la pelotica le pertenece a dos niños, como mínimo, pueden ser más. Table's legs, se entiende que son las patas de no solo una mesa, sino como mínimo dos. Hay varias mesas que tienen varias patas, tiene sentido. Y en el último caso, girls' hands son las manos de las niñas. Si bien todos tenemos dos manitos, normalmente, ¿cierto? Aquí estamos hablando de que hay más de una niña. Como mínimo hay dos, pueden ser más, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde ubiquemos el apóstrofe, estaremos mencionando que estamos hablando de un solo personaje o de varios, ¿sí? Entonces, para tenerlo en presente como referencia.
Eso es algo que vamos a escribir en algunas de las preguntas. Entonces, son solamente 3 de escritura, las otras son de selección múltiple. Habiendo dicho eso, procedo a dejarle el link del juego. Cuando la mayoría haya ingresado o cuando lleguemos a 50 segundos, empieza el juego. ¿Listo? El juego, por cierto, tiene poderes para favorecer o para perjudicar a algún contrincante. Utilícelos sabiamente. Okay, let's begin in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Break a leg.
Un minutico más y finalizamos el juego, ¿vale? A las 7:20. Okidok. Okay, at the end of the game, the third place is for Chiara, second place is for Maria, and the first place is for Camila. Congratulations. And you as a group got a 65% of accuracy. Muy bien. No hay preguntas que, digamos, sean difíciles, así que creo que no hay necesidad de retroalimentación, pero miremos las últimas dos. Miremos. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Hubo un error de dedo, por cierto, porque no es el triangulito que va para arriba, sino el apóstrofe lo que había que poner. Así que, pero la idea la tenía Jorge, ¿cierto? Así que lo hizo, podríamos decir que lo hizo bien. Lo que pasa es que fue un error de dedo, pero lo hizo bien. En el segundo caso también Richard cometió el error de dedo porque sí era efectivamente dog apóstrofe S, no la coma, pero el conocimiento está. Jorge sí le olvidó de poner la comita, el apóstrofe. Así que podríamos decir que ha sido un éxito, lo hicieron bastante bien el ejercicio. Listo. Habiendo dicho eso, podemos cerrar aquí el juego y finalizar la sesión. Hello, Jorge. Y finalizar la sesión de este momento. Listo, muchachos. Con esto, para que me miren bien, bien chévere. Con esto, muchachos, entonces cerramos la sesión del día de hoy. El día de mañana nos volvemos a mirar a las 6 de la tarde nuevamente. Un placer haberlos visto el día de hoy. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las respondo en este momento y si no, el día de mañana con toda la disposición también. ¿Listo? Un placer haberlos visto, muchachos. Si tienen preguntas de una vez. Bien, todo apunta a que no. Ergo, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por asistir. Les deseo un excelente resto de noche. Que les vaya bonito. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes.